Estamos con nuestros top 100 lives en LinkedIn y como siempre cuento al principio de cada una de estas intervenciones, pues organizamos estos encuentros en directo en el marco de nuestro catálogo top 100 conferenciantes que lanzamos ya hace 5 años y en el que reunimos pues, a los expertos que consideramos que son los más influyentes y los más destacados del panorama español y tiene una tirada de 10.000 ejemplares. Recientemente sacamos la última edición y todavía nos quedan pues, algunos ejemplares. Si queréis recibirlo, será un placer enviároslo. Podéis contactar con top100@thinkingtech.com. Hoy nos acompaña una buena amiga, Mónica Mendoza. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Mónica repite, ya sabéis, la conocéis seguro porque además es muy activa en LinkedIn. Ella es speaker internacional, experta en ventas y negociación, orientación al cliente, experiencia de usuario, técnicas de motivación, inteligencia emocional y resiliencia. Y es una de las habituales en el circuito de conferencias, tanto en España como en América Latina. Contagia su energía, su vibración tremenda y, bueno, pues se come los escenarios allá donde va. Antes de empezar a hablar con Mónica, pues vamos a, como siempre, agradecer al equipo de LinkedIn España, en especial a sus editoras Virginia Collera y Judith Gutiérrez, que, como siempre, pues facilitan que esta colaboración nos permita llegar a diferentes partes del mundo con el mejor de los contenidos y hoy pues vamos a demostrarlo una vez más. Mónica, vamos a empezar si te parece. Como experta que eres en venta, en marketing, en experiencia de consumidor, me gustaría mucho hablar pues, del tema, digamos, el súper tema del que todo el mundo habla ahora mismo, ¿no? De cómo podemos vender, cómo podemos mejorar nuestras capacidades en la era de la inteligencia artificial y de la omnicanalidad. Ya habíamos hablado en el pasado de omnicanalidad, ahora con la inteligencia artificial, pero esto ya se empieza a considerar casi una locura, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el mayor beneficio que podemos sacar de utilizar la inteligencia artificial a la hora de afrontar procesos de venta y de venta consultiva? Pues mira, Iván, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación tan generosa y motivadora hacia mi persona. Y en segundo lugar, la IA a nivel de ventas nos va a ayudar a automatizar aquellas tareas más automatizables y que aporten menos valor añadido para que el vendedor esté más tiempo haciendo tareas de mayor valor añadido. ¿Y qué es valor añadido? Todo aquello que repercuta más en la cuenta de resultados de la organización. No nos engañemos, nos pagan por facturar, por vender y por cobrar. Así que estemos ahí detectando oportunidades de negocio o estableciendo relaciones personales con las cuentas grandes y A y B para poder estar eso, haciendo tareas de mayor valor añadido. También nos va a ayudar a predecir con mucha más exactitud aquellos clientes que nos van a dejar o que están pensándolo, con los que no hay contacto, con los que ha habido alguna incidencia técnica y a tomar medidas preventivas. En España solemos intentar no perder a un cliente cuando ya te ha dicho que te quiere dejar, en vez de intentar tomar medidas preventivas antes, porque cuando alguien ya te quiere dejar y ha tomado la decisión, es muy difícil convencerle. Así que, Iván, también hay métricas o KPIs que nos permiten tener una temperatura de ese grado de fidelización del cliente y que salten alertas en un momento dado de manera automática. Y inclusive luego pues que vayan recibiendo una serie de emails automáticos para volver a convencer a ese lead de que si estaba en dudas de dejarnos, pues que no tenga dudas, ¿no? Pero todo esto sin que el lead lo sepa, o sea, imagínate, o sin que el cliente lo sepa. Así que fenomenal. Nos ayudan muchísimas tareas, Iván, y de hecho la inteligencia artificial no va a vender por nosotros, pero te dice cuándo, cómo y a quién. Pues qué interesante. Entiendo por lo que dices y me voy a la primera parte de lo que decías, ¿no? Que hay toda una serie de tareas que podemos llamar casi aburridas, ¿no? Que eran típicas de los vendedores, de organizar, preparar y todo esto, a la que la IA nos puede ayudar recurrentemente. Y eso nos permite dedicarnos, digamos, a aprovechar nuestra humanidad, que es lo que nos separa de la inteligencia artificial, para poder estrechar relaciones y estrechar lazos con los clientes que aporten más valor. Es justamente esto lo que nos decías, ¿no? Muy interesante. Todos los vendedores, me incluyo, porque al final todos vendemos y en mi caso, por supuesto, me dedico a la venta de manera habitual, pues utilizamos diferentes herramientas que nos ofrece la tecnología para poder mejorar nuestros procesos de venta. En particular, me interesaría preguntarte sobre las propuestas comerciales, ¿no? Todos tenemos que articular nuestra propuesta de valor de la manera que el cliente la reciba de la mejor manera posible, que la entienda de la mejor manera posible y que eso nos permita agilizar la venta. ¿Tienes algunas herramientas concretas que nos puedas recomendar basadas en inteligencia artificial que nos ayuden en esto a generar mejores propuestas comerciales? Sí, muy buena pregunta. De hecho, Iván,
Primero, para aplicar herramientas de inteligencia artificial, tenemos que desgranar cuáles son los procesos comerciales en la empresa, Ah, desde que buscamos o prospectamos, que es la fase inicial, Iván, la prospección, hasta la postventa. ¿Cuáles son las fases en vuestra empresa? Normalmente las fases son: primero prospectamos, hay herramientas de IA para prospectar mejor, ok. que ahora explicaré, cómo hacemos el approach al lead, le escribo un email, le contacto en LinkedIn, le pido una cita, llamo por teléfono, le busco en una feria, cómo me acerco al contacto, luego cómo hago la visita y enamoro, ya sea visita online, como tú has dicho, o Ujú, presencial, ok. cómo transmito mi propuesta de valor de manera atractiva, luego cómo hago la presentación de la propuesta, cuando ya le he pedido información y tengo que hacer una oferta medida, ¿no? Oye, sobre todo en venta consultiva, B2B, cómo te hago la presentación de esta propuesta de valor que tú has comentado, Iván, luego cómo negocio y luego cómo lo cierro. En todas esas fases hay herramientas de IA que podemos usar para optimizar ese proceso, ¿no? Pero primero hay que identificarlo, porque no es lo mismo un modelo de negocio B2B que B2C, Claro, por que supuesto. P2P, que B2B2C, como puede ser un booking. Entonces, una vez ya tenemos claro el modelo de negocio y el proceso de ventas, buscamos herramientas. Yo aconsejo, el Canva evidentemente nos ayuda a hacer presentaciones eficaces. Hay otras herramientas que nos permiten previamente, para hacer esa propuesta de valor, saber el cliente, personalizar al máximo ese contacto. Te explico. Hay, por ejemplo, gong.io, G-O-N-G.io, es una herramienta que analiza conversaciones de ventas, sea por Zoom, sea por teléfono, identifica qué propuesta tienes personalizada, le tienes que diseñar Ajá. según esa conversación. Ese podría ser un ejemplo. Y Sabes esta que herramienta, para que lo entienda bien, es una herramienta que monitoriza conversaciones de venta que tú estás teniendo y luego te asesora o te ayuda a mejorar o te dice aquí has estado bien, aquí no has estado tan bien. ¿Funciona más o menos así? sí, funciona así. ¿Y qué parámetro tiene en cuenta? Conversaciones exitosas que han acabado en venta, Maravilla. para generar un patrón. Y Ujú. según ese patrón identifica. Imagínate qué utilidad para los call centers, Iván, que podemos grabar las conversaciones de los clientes, evidentemente informando previamente de que la conversación está siendo grabada, Justo. y que analice, que el chat GPT también lo puede hacer en un momento dado, pero hay herramientas que lo hacen con más detalle que chat GPT, que analicen miles de conversaciones y nosotros le decimos, esta conversación acabó en venta, esta no acabó en venta, esta sí, esta no. Analízame un patrón común denominador en las conversaciones más exitosas y en función de esto, genérame un argumentario. ¿Qué te parece, Iván? ¿Te gusta la idea? Es una maravilla, hombre, sí, sí, por supuesto. Desde luego, porque al final es un asunto en el que estás mencionando en el que no solemos tener visibilidad. Al final tú puedes tener una intuición de qué tipo de llamadas o tipo de reuniones te funcionan mejor que otras, pero también tiene mucho que ver con tu interlocutor, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, tener una herramienta que pueda analizar toda una serie en bloque de diferentes propuestas comerciales para ayudarte a mejorar me parece una maravilla. ¿A que sí? Imagínate que hay una que se llama Face Reader, que como ahora sabes tú que el Team, el Zoom, etcétera, permite grabar la reunión, Ah, luego visualizándola, Face Reader te analiza los microgestos faciales del interlocutor y te dice qué sensación y emoción sentía en cada minuto de su conversación con cada palabra. Así que cuando estáis negociando el precio, si en algún momento, hablando del precio, se ha puesto nervioso, te puede llegar a identificar que te ha engañado o que en el precio te estaba diciendo, oye, le compro más barato a otro, y es mentira. ujú. Así Qué que qué imagínate. interesante esto, qué interesante realmente. O sea, que podemos estar siendo analizados permanentemente porque todos los que vendemos también compramos, lógicamente, tenemos decisiones de compra constantemente y todas estas herramientas están a disposición de los vendedores, pero de todos los vendedores, lógicamente. Entonces, ahora mismo en cualquier proceso de compra o de venta podemos estar siendo sometidos a cualquiera de esas herramientas para que los que nos venden a nosotros también puedan concluir si estamos siendo honestos, si estamos más cerca o más lejos de su propuesta, este tipo de cosas. Sí, tal cual. Si algo nos asombra, la alegría. Las expresiones faciales son muy universales, la verdad. Es Ujú. fácil con un programa de este tipo identificarlas. Y claro, hasta ahora pues hay libros donde tú puedes leer las expresiones faciales, pero claro, es muy difícil que en una reunión en directo tú puedas ser capaz de analizarlo mientras está pasando, ¿no? Entonces, claro, que hay una máquina que te ayuda a hacer todo ese trabajo, pues realmente es muy interesante.
Y si estamos en una reunión, en una reunión concreta, imagínate que tú me estás vendiéndome ahora, estamos reunidos para que pues, tú me estás haciendo tu propuesta de servicios, mientras que estamos hablando, charlando o me estás presentando, ¿hay algunas herramientas que se puedan usar para ese momento clave de la venta? Sí, herramientas como Gongio, que analiza la conversación. Mientras estamos hablando, la verdad es que el poder de la influencia y del encanto personal, del carisma y de la inteligencia emocional es lo que más brilla, O sinceramente. sea, que en esa fase decisiva todavía la parte humana es la que más va a pesar. Sí, Iván, a no ser que hayas creado un avatar con cualquier programa de IA, que sea tu foto, la foto de otra persona y le hayas dicho a otra aplicación IA que te genere el texto. Pero ya no vende tú, vende un humanoide, ¿no? Igualmente, hay asistentes, hay un asistente de Google que yo he probado que hace una llamada a la peluquería, hace una llamada real y dice, mira, yo le digo al asistente, pídeme hora para la peluquería. Y es un robot que llama y dice la peluquera, no, pero para tal día no tengo hora, ¿cuándo te iría bien? Y el asistente responde según la pregunta del otro, no es que tenga, no es como un chatbot que tiene respuestas estereotipadas. Entonces, cada vez sí que es verdad que se está trabajando en herramientas que van a permitir hacer y tener una conversación real con la otra persona sin que parezca que detrás hay una aplicación. Claro. Y cada vez estamos más cerca de eso, ¿no? De que, no sé, de que salvo que nos toquemos, todo lo demás, todo lo que sea en digital, nunca vas a saber si es real o no es real o es pasado por máquina. Claro, tiene sentido. Oye, me hablabas antes de la fase previa, ¿no? Porque al final los clientes que tenemos los tenemos, los clientes que no tenemos y que no conocemos, pues o nos llegan por inbound o los tenemos que salir a buscar nosotros a través de outbound. En esa parte del outbound y centrándonos en venta consultiva en modelos B2B, que es un poco pues, lo que puede interesar más también a gente profesional que nos pueda estar viendo, eh, ¿qué tipo de herramientas que tú conozcas nos puedes recomendar para ayudarnos en esa búsqueda y captura de esos leads, de ese océano de los leads, ¿no? De cómo podemos ir ahí, tirar las redes y buscar nuestros próximos posibles clientes? Es una de las preguntas más frecuentes que me encuentro cuando hago formaciones o consultorías en empresas, Iván. Está muy difícil prospectar. Desde el COVID cuesta mucho que alguien te reciba, sobre todo a puerta fría, es decir, llamando a alguien que no conoces. Me refiero a esto. En LinkedIn hay veces que puedes contactar con el contacto, hay veces que no están, hay veces que no te responden. También la democratización de LinkedIn ha llevado a que cada vez más compradores estén saturados de vendedores que les ofrecen propuestas en LinkedIn y cuesta más también que pasar, ¿no? Y que te dar a conectar y ser un contacto. Y las bases de datos, cuando compramos bases de datos, Informa, Accessor, Infocid, Dun & Bradstreet, hay un montón de fuentes donde comprarlas. Los usuarios cada vez se quejan más de que están más obsoletas porque el mercado va más rápido que las empresas que venden las bases de datos, que la prospección propia. Así es. Entonces, he encontrado una herramienta fabulosa que posiblemente vaya a ser líder en el mercado hispano, además de aquí, de España, que se llama Más Leads. Más Leads. ¿Y en qué consiste? Más Leads compra, tiene un acuerdo con todas las empresas de bases de datos, no todas, con la mayoría, las más grandes de bases de datos del registro mercantil, LinkedIn, registro mercantil, páginas web, es decir, son arañas que van o algoritmos que van buscando en todo el universo de Internet, inclusive si a tu gerente, Dani, fundador de Thinking Heads, le han dado un premio y sale su email en una nota de prensa porque le han hecho una entrevista, esta herramienta de IA rastrea tanto que encuentra el email de todos los interlocutores, no el info, el email, y permite segmentar de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque imagínate, no está buscando en una base de datos, está buscando en todo el universo de Internet, en todo LinkedIn. Y evidentemente por la ley de protección de datos, respetando el tema de la LOPD, es decir, son emails que en algún lado han sido publicados y por tanto se les puede contactar. Y no son info, @, que es el típico que a veces tienes. Claro, por supuesto. Y se llama Más Leads. Esta la he visto y me encanta. He hecho una demo, la he empezado a usar y además permite, esta herramienta sabe cuál es el perfil de la gente que navega en tu web, que entra en tu web y te propone bases de datos muy similares, homólogos a los que están en tu web. Oye, mira, el perfil de la gente que entra en tu web es esta. Te propongo esta base de datos que son perfiles muy homólogos a lo que te entra en la web cada día.
Pues realmente es muy interesante y me imagino que la tecnología no deja de mejorar, con lo cual pues cada vez será más optimizada y posiblemente con mejor resultado que entregue. Bueno, pues será un buen momento para ir probando esa herramienta que nos mencionabas. Vamos a hacer un cambio ahora un poquito de tercio. Eres muy reconocida en todo el mundo hispanohablante como una experta en ventas y digamos que rompiste, digamos, en el panorama como speaker hablando básicamente de ventas, pero también desde el principio ya tenías elementos en los cuales introducías que los vendedores necesariamente tenían que tener inteligencia emocional y cómo se podía cultivar todo eso. Y de ahí fuiste un poco avanzando a convertirte también pues, en una speaker muy popular en temas de inteligencia emocional y motivación. Entonces, en tus charlas, en tus talleres que das pues, estos temas, ¿no? De resiliencia, motivación, inteligencia emocional y demás, sueles destacar la importancia de trabajar con ilusión, ¿no? Es una cosa, bueno, hay que trabajar con ilusión y esto está muy bien, pero digamos que hay maneras de conseguirlo si no te sale solo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito qué tipo de estrategias nos puedes sugerir para mantener esa motivación, esa ilusión en el día a día. Pues también es una de las peticiones más habituales entre los directores, directoras de ventas y gerentes, la verdad. Cómo motivar al equipo de ventas en que estamos trabajando en mercados cada vez más maduros, más saturados de oferta y muy difíciles, la verdad. Desde hace años, una de las ofertas con más demanda en el mercado laboral es la de vendedor. O sea, imagínate, Iván, vendedor, cazador, no fidelizador. Ya sabes, no es lo mismo ir a buscar a hacer venta cruzada a tu fondo de comercio. Es mucho más difícil ir a buscar nuevas personas que te quieran escuchar, generar la necesidad, etcétera. Pues el tema, sí, pivoté hacia el desarrollo personal por dos motivos, Iván. Yo soy vendedora, empecé en ventas, he trabajado en todo lo que tiene que ver con las ventas, telemarketing, como agente comercial, hice un máster en dirección comercial, directora comercial de una startup de internet muy conocida, por todas las fases de la venta, pero soy psicóloga de formación y además me di cuenta de que el desarrollo y el crecimiento profesional dependía también mucho de tu crecimiento personal. Es decir, un buen vendedor sin inteligencia emocional, sin capacidad de tolerar la frustración, de tener empatía, que son habilidades relacionadas con la IE, inteligencia emocional. Un vendedor que crece profesionalmente, paralelamente crece personalmente. Van de la mano, no se puede segregar. Entonces, hay estudios que dicen que el 35% de éxito en las ventas depende de aplicar técnicas de venta, 35%, pero el 55% depende de técnicas de automotivación y la propia gestión emocional del vendedor, para que veas cuán importante llega a ser el peso de la inteligencia emocional superior al de conocer técnicas de venta. Es que si fuera al revés, cualquier curso de técnicas de venta que te leyeras ya te haría vender mucho más y no es el caso. No es el caso. Entonces, ¿cómo se trabaja en los vendedores la motivación? Primero, a nivel retributivo. Si ponemos un salario 100% todo fijo y nada variable, la tendencia del cerebro es irse a la zona de confort. Pero ya no es que los vendedores sean vagos, es que el cerebro está diseñado así. Entonces, un sistema remunerativo que ayude a la motivación del vendedor sería 70-30, que el 70% de su salario sea fijo y un 30% variable. Ese 30% se puede segregar en tres indicadores, que el 10% de ese 30% sea en función de los nuevos leads, 10% en función de que rellenes bien el CRM, con bastante, que seas disciplinado en el CRM, y el último... Un tema 10%, Ese mola. Es todo un tema de que la gente sea disciplinada poniendo los datos en el CRM. Un dolor de cabeza en cualquier empresa, sí. Por eso justamente, mira, pero cuando ya tocan el bolsillo, el no rellenar el CRM, ya mira cómo se espabilan. Y el último 10% en función del margen de las operaciones, no sé, según hacia dónde queramos dirigir la empresa. Y justamente hablando del CRM, los CRM más potentes como Salesforce, Force Manager, HubSpot, tienen su propia IA y la IA del CRM va fenomenal. Tú le puedes decir a la IA del CRM, sácame el listado, sácame el histórico que he hecho con Thinking Heads de lo vendido en los últimos 10 años, hazme un gráfico de barras con un resumen para enviárselo a mi jefa. Y ahora redáctame un email de venta cruzada para ver qué productos han consumido, qué productos no han consumido y por qué no los han consumido. Y redáctame eso, un email para Gabriel, para Thinking Heads, para proponerles una visita. Y todo esto te lo hacen en 2 minutos. ¿Esto cuánto tiempo nos hubiera llevado a un vendedor, Iván?
Pues muchísimo tiempo, claro. Al final es todo tiempo que requiere concentración, elaboración, sentarte, pensar y todo eso. Y es verdad que ahora mismo la clave está en que tú tengas el criterio para pedirle a las herramientas qué cosas te puede ayudar a producir, claro. Claro, pues a los vendedores hay que darles objetivos, pero también recursos y herramientas para que los alcancen. Ujú. Así que trabajamos con dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. Las de siempre. La extrínseca, vamos, no nos vamos a engañar, un buen vendedor, el dinero le motiva, porque es un Por trabajo muy supuesto. duro y una de las características que tiene es que normalmente cuanto más vendes, más ganas. Entonces, eso también te engancha. Y el tema de la motivación intrínseca, que es el querer hacer bien tu trabajo, el querer ayudar a los demás. Para mí vender es ayudar, Iván. Lo que Mm. ofrecemos no es una estafa, a no ser que sea una estafa, entonces ya es diferente, pero el 99% de la gente, 99,9 no estafa. Todo lo que hacemos es un servicio o producto que ayuda y satisface una necesidad a un Así es. público determinado. Así que esa motivación intrínseca de ayudar a los demás tendría que estar como motor en cada uno de los vendedores. Muy interesante, realmente. Hemos hablado bueno, pues empezaste en España, te diste a conocer, te hiciste muy popular aquí y luego diste el salto a América Latina y bueno, pues ahí también has dado multitud de conferencias y talleres en muchos países. Y quería entrar en un tema mucho más cultural, ¿no? Tiene que ver también con la venta, pero también tiene que ver con las diferencias. Entonces, tú que tienes que vender tus propios servicios a empresas de España, a empresas de Perú, a empresas de Chile o a empresas de otro país de América Latina, ¿ves diferencias sustanciales? ¿Somos clientes distintos? ¿Nos comportamos de manera diferente? ¿Tú vendes distinto en función de dónde vendes o el cliente se adapta un poco a tu producto? Pues hay una serie de factores culturales que sí que hacen que haya una serie de diferencias que ahora te explicaré, pero más bien por el macroentorno geopolítico en el que operan, porque el cerebro de cualquier persona en Perú, en Chile, en Uruguay, en España, está diseñado bajo los mismos parámetros. Entonces, Efectivamente. en cuanto a las relaciones humanas, no, pero sí en cuanto, por ejemplo, a la transición digital, a la brecha digital. Hay países que aún no están tan informatizados y todo es mucho más presencial. Países que veo similares a nosotros a nivel tecnológico, me atrevería a decirte algunas zonas de México, Bogotá, Chile. Chile. El resto, Bolivia, algunas zonas de Colombia que no sean Bogotá, etcétera, ni Medellín, sí que veo más diferencia digital respecto a nosotros, Ok. en cuanto a herramientas IA, e-commerce, etcétera. También en la toma de decisión, en las pymes en España es una toma de decisión más horizontal, en Latinoamérica observo una toma de decisión más jerárquica, O que sea va que hay un más responsable, hay alguien que manda y es la persona que toma las decisiones en general. y muchos más filtros e intermediarios de por medio. Y en Ah, Latinoamérica el precio ya parten de la base de que se va a negociar sí o sí. Y aquí en España se ujú. intenta trabajar bajo aportar valor añadido para que no solo sea un tema de precio y el Ok. precio sea un factor secundario. Entiendo. Perfecto. Pues es muy interesante esto porque al final son mercados, pues los que trabajamos mucho en mercados hispanohablantes tenemos lógicamente interlocutores muy diferentes y es verdad, y también mi experiencia personal apoya totalmente lo que has dicho, que hay diferencias, hay muchas cosas que son iguales porque somos todos personas, como tú dices, con el mismo cerebro, pero es verdad que luego que la parte cultural influye muchísimo a la hora de saber relacionarte y saber cómo pues, pasar un filtro, gestionar una llamada o incluso hasta caer bien o caer mejor dependiendo de cómo te comportes o de qué tipo de cosas digas, ¿no? Que no es lo mismo las conversaciones o la manera de esto que se habla, ¿no? De small talking, de este que vas, ese tipo de cosas son diferentes y hay que también entenderlo y la única manera de entenderlo es practicando y relacionándote con otras culturas para entender también que los códigos son diferentes. Eh, Hablábamos antes de los factores de motivación y tú me decías, pues son los de siempre, ¿no? Los intrínsecos y los extrínsecos y cada uno se trabaja de una manera diferente. Pero me gustaría ahora darle un poco la vuelta a esta reflexión e irnos al lado contrario, a los factores de desmotivación. ¿Cuáles son las típicas cosas que suceden, que son desmotivantes? Y en este caso nos vamos a centrar en la fuerza de ventas, pero también es un tema que podemos abordar en general para cualquier profesional o cualquier directivo que tenga que enfrentarse a su trabajo en el día a día. Y según tu conocimiento, después de haber trabajado con tanta gente, ¿cuáles son las típicas cosas que pasan en las empresas que desmotivan a los equipos? ¿Hablamos de todo el personal o de los vendedores solo, Iván? Pues si quieres hablamos primero de vendedores y después lo podemos extrapolar a todo el personal. Por si es parecido o es diferente. Ah, genial. Mira, de los 3 libros que tengo publicados por Editorial Planeta, el segundo se titula Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores, porque Mm. observé que en el mercado no había un manual de autoayuda específico para gestionar las emociones y montañas rusas emocionales que tiene un vendedor.
¿eh? Entonces creé y publiqué ese libro que me hizo el prólogo mi querido, en paz descanse, José María Gay de Liébana, con el que vosotros también trabajabais mucho y al que yo adoraba, la Magnífica verdad. persona, magnífico economista y la verdad que una pena que nos dejara tan pronto. A que sí, ¿verdad, Iván? Yo lo adoraba y me hizo el prólogo, le estaré eternamente agradecida. Entonces, para hacer este libro pasé un test a través de las redes sociales y a través de mis contactos a más de 500 vendedores, donde tenían que ponerme qué era lo que más les motivaba y qué era lo que más les desmotivaba. Y mira qué interesante, a ver qué te parece. Lo que más les motivaba era que sentir que, el dinero que ganaban, la nómina, iba más o menos relacionada con el nivel de esfuerzo que ellos hacían. Ajá. Fíjate, es un tema perceptivo. Sí, totalmente. Puede ser subjetivo también. Entonces, hay otro que era el pleno aprecio del trabajo efectuado, porque cuando no vendemos te echan bronca y te amenazan a veces con ir a la calle, pero cuando vendes parece que o has hecho un sobreesfuerzo, nadie lo agradece muchas veces y eso también desmotiva, ¿no? El que se le valoren los sobreesfuerzos en un momento dado. Ya sé que nos pagan por vender, pero hay veces que hemos tenido que sacrificar horas de la familia trabajando de noche, enviando propuestas y eso no se ve. Muchas veces no se ve. Entonces, algo que les desmotivaba también era tener que escuchar a los clientes quejándose cuando la empresa había cometido un error, por ejemplo, en la entrega del producto. Ajá. O sea que después del Típicos esfuerzo de haber errores. hecho la venta, todo lo que hay detrás, todas las operaciones fallan y el marrón te lo comes tú, Eso básicamente. mismo, que a lo mejor no tiene ni que ver con la empresa, sino que es un problema de transporte, de los containers, del transitario, de lo que sea, pero el hecho es que para el cliente el comercial es la cara visible y es quien se lleva el Claro. marrón. Y si es por un problema de la propia empresa, el enemigo lo tienes en casa, imagínate. Algo que desmotiva también es eso. Fíjate, Iván, una de las charlas que más me piden este año es cómo poner al cliente en el centro, el famoso customer centric, porque si solo los vendedores están orientados al cliente y el resto de departamentos no, tienes el enemigo en casa. Se nos olvida que es quien paga las nóminas, los clientes. Sin clientes no habría ni informáticos, ni financieros, ni nada. Con lo cual, que todos los departamentos estén orientados al cliente. Y cuando no lo están, esto desmotiva a los vendedores porque acaba manifestándose en una mala experiencia de usuario y eso hace que el cliente no quiera renovar y eso hace, bueno, toda la cadena que puedes ver. Ok, entiendo. Claro, si un cliente no renueva, quizá al informático le dé igual, pero a nosotros nos está quitando un 30% de comisión, o sea, una parte de nuestro salario del que llevamos a casa. Y muchas veces suelen tener un salario fijo más bajo que el resto de gente de la organización porque tienen un variable. Ok, Entonces, claro, esto es un tema sensible, esto es un tema muy delicado. sensible. Y esto es lo que más les desmotiva. O lo último que me decían que les desmotivaba en la lista era que los clientes solo tomaran en cuenta el precio en la toma de decisión a la hora de negociar, que Claro. parecía que solo el precio. Y eso al final te acaba desmoralizando, porque si es por precio siempre habrá alguien más barato que tú en el mercado. ¿Y qué es lo que les motivaba? Lo contrario de esto. Les Por supuesto. motivaba recibir un buen sueldo, aprecio por parte de la compañía, cierto refuerzo positivo, reconocimiento, y estaba aumentando el número de personas que les motivaba el tener tiempo para conciliar, ver a los niños crecer, llevarlos al cole, cierta flexibilidad en los horarios. No les importa estar una semana de viaje porque esto vender incluye viajes y todos lo Claro. sabemos. Pero si yo te digo un día, hoy mi hijo juega un partido de fútbol muy importante, hoy tengo que estar a las 3, por favor, fuera, un día ocasional, pues que esto también se respete. Muy interesante esto. Y creo que podríamos hacer la traslación a los que no son vendedores, corrígeme si me equivoco, en la parte del reconocimiento, que eso al final es un anhelo humano que tenemos todos, ¿no? Que nos reconozcan por lo que hacemos, y en la parte esa última que también decías, ¿no? De la conciliación y de cierta flexibilidad, eso digamos que se puede trasladar no solo a los vendedores, sino casi a cualquier profesional que esté comprometido con su puesto de trabajo, que son cosas que motivan o desmotivan en función de cómo funcione. De hecho, pasamos un test que tiene 10 ítems, se los pasamos a los empleados y les decimos que nos pongan del 1 al 10 en función de cuánto valoran eso a nivel motivador. Por ejemplo, el ganar un buen salario del 1 al 10, ¿qué importante es para ti? Ellos ponen, pues esto es un 7. Tener flexibilidad horaria, ¿cuán importante es para ti? Oye, los hay solteros en responsabilidades que prefieren ganar dinero y la Claro, flexibilidad por horaria les supuesto. da igual.
¿sabes? Entonces te ponen esa un 3. Hay otros que lo que te ponen muy alto es poder ascender en la empresa. Y hay otros que están contentos con el mismo trabajo siempre y la rutina les encanta. Entonces, igual que la inteligencia artificial nos va a ayudar a detectar una propuesta de valor única por cada cliente, no por cada segmento, antes era por cada segmento de clientes, por cada cliente, la IA en recursos humanos también tiene que ayudar a detectar cada perfil, porque somos clientes internos en una organización, qué es lo que te motiva, lo que no te motiva, si, qué fortalezas tienes, cómo trabajar mejor tus fortalezas para que des lo mejor de ti en la organización. Y entonces los empleados nos ponen del 1 al 10 cuánto les motiva cada KPI, cada métrica. No pueden repetir un número, no pueden poner 2 treses, se tienen que Vale. y se les hace una hoja de ruta de motivación por cada persona. Es decir, O sea, que ya se puede personalizar para cada individuo, para cada empleado. Sí, pero imagínate, Iván, que hay uno que quiere ganar mucho dinero, pero tiene un trabajo de administrativo y la formación básica. Entonces se le invita a que haga un plan de carrera de formación para que pueda progresar, porque claro, ¿quieres ganar más? Oye, pues podría ser en mi organización vendedor, financiero, tal, pero claro, tienes que estudiar, aún no tienes los estudios. ¿Qué te gustaría? Vamos a hacer una hoja de ruta, ya que tú lo que quieres es ganar dinero, venga, va, puedes ganar tanto, pero o pásate a ventas. ¿Tienes habilidades comerciales? ¿Te gusta la gente? ¿Te podemos trabajar? ¿Podemos hacerte un curso, trabajar tus habilidades comerciales? Porque claro, podrías ganar más dinero. Lo que cada uno quiera, siempre y cuando la organización tenga una jerarquía, una estructura que lo permita, porque hay pequeñas empresas muy pequeñas que a lo mejor tampoco, si alguien quiere progresar y ya está en un cargo directivo, no, si sube arriba ya sustituye al CEO, ¿no? Al propietario, al gerente. Claro, por supuesto. Pues Mónica, ha sido un placer como siempre charlar contigo, entender cómo podemos adaptar el mundo de la venta a la nueva tecnología, a la inteligencia artificial y entender también cómo los factores fundamentales en motivación y desmotivación suelen ser parecidos a los que hemos discutido en otras ocasiones, pero ahora también están influenciados por esa tecnología omnipresente que cada vez nos va a ayudar a más cosas, pero también nos va a complicar la vida a la medida que tenemos que estar muy al día de todo lo que avanza, de todo lo que se mueve y en permanente cambio más rápido que nunca. Agradecemos, como siempre, tus reflexiones y tu conocimiento y, bueno, pues eso, muchísimas gracias por haber participado hoy en uno de nuestros Top 100 Live. Gracias a vosotros, Iván.